La locomotora de Carchi en el podio. Richard Carapaz, tercero en la clasificación general del Giro de Italia. Violencia imparable y la inseguridad en Guayaquil se ha convertido en una de las principales preocupaciones. La ciudad enfrenta a una crisis de violencia en menos de 24 horas. Se reportan al menos 7 asesinados. Primer debate. Los asambleístas debatieron el proyecto de ley urgente sobre la desarticulación de las economías criminales. Parol humanitario. Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump revocar el estatus de permanencia de 532,000 migrantes. Para este 2025, Ecuador sumará 3 rutas aéreas a Estados Unidos y una a Argentina. En el Día del Niño, en Ecuador este grupo vulnerable atraviesa por necesidades y desafíos educativos, nutricionales y de seguridad. Además, William Pacho listo para disputar la gran final de la Champions League con el PSG. Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos de todo el país, bienvenidos a su noticiero de 24 horas en esta emisión central de este sábado 31 de mayo del 2025. Para mí es un gusto acompañarlos. Iniciamos con los deportes. Richard Carapaz se consolidó en el podio del Giro de Italia. Ya estamos con Antonella Iglesia, que nos va a dar todos los detalles de lo que ha ocurrido en esta emocionante competencia que posiciona a nuestro tricolor dentro de los 3 mejores de esta disciplina. Antonella, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Astrid? Muy buenas tardes a ti y también a todas las personas que están en nuestra sintonía. Como tú bien lo mencionabas, iniciábamos con esta excelente noticia, pues Richard Carapaz terminó la etapa número 20 del Giro de Italia 2025 en tercer lugar en la tabla, en la clasificación general, y es por eso que vamos a hacer contacto con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, que nos trae más detalles de lo que se vivió en este importante día de competencia. ¿Qué tal, Patricio? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Teleamazonas? Les saludamos desde los Alpes italianos, frontera con Suiza, en donde Richard Carapaz dio gran batalla para tratar de asaltar el primer puesto de la clasificación general en el Giro de Italia. Su esfuerzo no fue suficiente. Además, inexplicablemente, Isaac del Toro entregó la competencia al británico Simon Yates, que por su parte hizo un trabajo fabuloso para ser ahora el líder de la clasificación general y virtual ganador de la Corsa Rosa. A continuación preparamos para ustedes un informe con lo más destacado de esta jornada 20 del Giro de Italia. Este sábado desde las 3:50 de la mañana, hora de Ecuador, se disputó la etapa 20 del Giro de Italia 2025. El ecuatoriano Richard Carapaz dio todo en la ruta y se ubica tercero en la clasificación general, mientras que Isaac del Toro perdió la maglia rosa. Simon Yates dio la sorpresa y atacó a 37 kilómetros de la meta. El británico se despegó de Isaac del Toro y Carapaz y obtuvo una ventaja importante. Bueno, creo que podríamos haber sido los más fuertes, pero ha ganado el más inteligente, ¿no? ¿Tiene la impresión que corrió contra usted más que para ganar el Giro? Bueno, al final él perdió el Giro, ¿no? Creo que no ha sabido correr bien y al final, no, mira, ha ganado el más inteligente. El mexicano y la locomotora de Carchi avanzaron para acortar la distancia. Sin embargo, Yates demostró fortaleza y se coronó en el primer lugar de la clasificación general. Mañana termina el Giro de Italia con un paseo triunfal en Roma, en donde incluso el Papa saldrá a saludar a los ciclistas. Richard Carapaz conseguirá, si todo sale como está previsto, el tercer lugar en la clasificación general y por lo tanto subirá una vez más a un podio en una grande, algo que a los ecuatorianos nos debe llenar de muchísimo orgullo. Desde Italia, en la cobertura del Giro, Patricio Javier Díaz para Teleamazonas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Patricio, por toda esta información. Realmente mucha emoción por todos los ecuatorianos. Richard Carapaz dejó el nombre de nuestro país en todo lo alto. Y es por eso que también vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jessica Silva, que nos cuenta también cómo se vivió el ambiente dentro de esta competencia. Ella desde Italia nos trae más detalles. ¿Qué tal, Jessica? Te escuchamos.
Gracias, compañeros en estudios, amigos, amigas. Buenas tardes. Nos encontramos en el Giro de Italia. Ecuador ha tenido 3 créditos tricolores participando. Richard Carapaz ha obtenido podio. Pero Richard no ha estado solo. Cientos de ecuatorianos han salido a las calles italianas para mostrar su apoyo. A continuación, el siguiente informe. 20 días, 20 batallas. Montañas, vientos, frío y 3 corazones latiendo por Ecuador. Richard Carapaz, que ya conoce la gloria, no deja de luchar. Alexander Cepeda y Jefferson Cepeda, jóvenes que suben como si los Alpes los empujaran. Han enfrentado caídas, escaladas imposibles y jornadas sin tregua. No han corrido solo con las piernas, han pedaleado con el corazón de un país entero detrás. Felices porque sabemos que va a ganar, quedan las 2 últimas duras, esto es lo que nos da satisfacción a nosotros como ecuatorianos. Qué alegría que los deportistas nos representen dignamente y nos hagan sentir orgullosos en cualquier parte del mundo. Que quiero una foto con él, que lo admiro mucho, que le dé, que vaya con todo, que él puede hacer lo que él lo puede lograr. Estas son etapas de montaña donde él está muy acostumbrado, él es bastante fuerte. Esperamos que lo haga mejor. Llegar el domingo con la victoria. En cada curva de este Giro había algo más que esfuerzo. Había voces, banderas, aplausos. Estaba Ecuador, porque donde estaba Richard, Alexander y Jefferson, también estaban ellos, los que agitan la tricolor, los que cruzan ciudades enteras solo para verlos pasar unos segundos. Y gritan como si gritar curar el cansancio. No importó el frío ni la distancia, ahí estaban, gritando sus nombres y llevando carteles, llorando de orgullo, portando la tricolor. La verdad que estoy súper emocionada de estar aquí en el Giro de Italia viendo a Carapaz. Richard, quisiera una foto contigo, si no te voy a ver al Carchi cuando estés ahí. Lo vengo siguiendo desde el 19 y recién hoy lo pude ver. Se me ha salido el corazón acá con mi familia, muy contento, orgulloso de ser un ecuatoriano a representar Ecuador y Carapaz. ¡Viva! ¡Viva! La verdad que tener un ecuatoriano entre los primeros siempre es como que una señal de orgullo. Vinimos acá solo para sentirnos más orgullosos. Todo eso se lo debemos al esfuerzo que él da. El día de mañana termina el Giro de Italia y estaremos acompañando a Richard Carapaz para celebrar que ha obtenido podio con todos los ecuatorianos que deciden estar presentes. Desde Italia, Jessica Silva para Teleamazonas. Muchísimas gracias, Jessica, por toda la información. Definitivamente un fin de semana lleno de emociones para todos los ecuatorianos. Y es que en pocos minutos también se estará disputando la gran final de la Champions League entre el PSG de William Pacho, que se enfrentará al Inter de Milán. El ecuatoriano podría convertirse en el primer tricolor en alcanzar una orejona. Y es por eso que también vamos a hacer contacto con nuestra compañera Gisela Buendía desde Múnich, Alemania, donde se va a disputar este importante compromiso. Nos cuenta todos los detalles de la previa a este compromiso. ¿Qué tal, Gisela? Te escuchamos. ¿Cómo están, amigos? Nosotros seguimos aquí. Este sábado arrancó muy temprano, muy movido en la ciudad de Múnich, a horas nada más de lo que será esta gran final de la UEFA Champions League entre el PSG y el Inter de Milán. Aquí específicamente en una zona bastante atractiva, como es el campo de golf de Múnich. Les hemos armado este reportaje donde contamos detalles de lo que fue esta mañana como previa a la gran final de la Liga de Campeones. Desde los campos de golf al fiel estilo alemán, se vivió un ambiente muy tradicional. Claro, todo esto previo a la final de la UEFA Champions League. Mientras disfrutabas de un buen clima y una Heineken bien fría, vas calentando motores para el duelo de esta noche. Una gran variedad de juegos tradicionales del país germano fueron sensacionales para disfrutar ese sábado temprano. Desde cobro de penaltis, nada más y nada menos que ante el histórico Van der Sar, y una charla con otras glorias, como Andrés Iniesta y Thiago Alcántara, cerraron con broche de oro. De aquí estamos a poco para que arranque este gran duelo entre el PSG y el Inter. Hay un gran ambiente, una gran previa. Los equipos tenían previsto llegar unas 2 horas antes al horario programado. Y por supuesto, el PSG sin novedades, sin sorpresas, con equipo completo y con un William Pacho que será titular y, por qué no, seguirá buscando hacer historia no solo para el PSG, sino para el país ecuatoriano. Aquí les contamos también datos importantes de lo que ha sido la carrera de Pacho en esta edición 2024-2025 en la Champions League. El ecuatoriano irá por su 4º título internacional. Recordar que ya fue campeón en la Liga Belga con el Amberes y acumula 3 títulos con el Paris Saint-Germain. Pero la verdad
Por la final de la Liga de Campeones, tiene un sabor especial para cualquiera. Es el premio más codiciado para los clubes. Pacho es el jugador en esta edición de la UEFA Champions League con más minutos jugados, el jugador que más balones recuperó y el que más duelos aéreos ganó, no solo con el equipo del PSG. El jugador, nacido en Quinindé, buscará conseguir lo que el Toño Valencia no pudo en el 2011 con el Manchester United. Pachito será el segundo ecuatoriano en jugar una final de la Champions League. Su físico y velocidad, su juego aéreo y su fuerza lo hacen un defensor de mucho respeto para el rival. El Allianz Arena se alista para acoger la segunda final en una Champions League, mientras que Múnich será la quinta final en su historia. Veremos el PSG si va con esa sed de revancha luego de haber caído en su única final del 2020 ante el Bayern Múnich y hoy pueda proclamarse ante más de 70.000 espectadores y muchísimos ecuatorianos que estaremos pendientes de este PSG Inter. Nosotros con todos los detalles por partido y ojalá que con la orejona para Ecuador. Muchas gracias, Gisela, por este completo informe. Estaremos a la expectativa, el mejor de los éxitos para el PSG de William Pacho. En breve, todos los goles del campeonato ecuatoriano. Mientras tanto, Astrid, tú continúas con más información. Cambiamos de tema. La inseguridad en Guayaquil se ha convertido en una de las principales preocupaciones. La ciudad enfrenta una crisis de violencia. En menos de 24 horas se reportan ya al menos 7 asesinados. Paula Kuhn nos cuenta todos los detalles de estos hechos reportados. Buenas tardes, Paula. Te escuchamos. Muy buenas tardes, así es, en menos de 24 horas al menos 7 personas han sido asesinadas en la ciudad de Guayaquil. Esto se suma a los casos de secuestros, extorsiones, detonaciones de artefactos explosivos y las aprehensiones por parte de la Policía Nacional a miembros de bandas delictivas. A continuación les tenemos un resumen en el siguiente reportaje. Se registró un enfrentamiento armado entre la policía y 2 personas implicadas en el supuesto delito de porte y tenencia ilegal. El operativo se dio en la cooperativa Paraíso de la Flor, distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. En una casa se encontraban sujetos fuertemente armados. De acuerdo a esa alerta, procedimos a registrar un domicilio haciendo un allanamiento en flagrancia, logrando la aprehensión de 2 ciudadanos mayores de edad. Los detenidos serían parte de un grupo armado conocido como Los Igualitos. Las fuerzas del orden decomisaron municiones y armas. Esta madrugada, un agente de tránsito fue asesinado en una discoteca ubicada en Urdesa. El uniformado se encontraba junto con su esposa. Minutos antes del ataque en el interior del establecimiento se produjo una riña entre varias personas. 3 personas fueron asesinadas dentro de una peluquería cerca de las 20 horas del viernes en las calles Los Ríos y Sedalana en el centro sur de Guayaquil. Por asesinar a una persona que sabíamos que ha tenido ya varias amenazas de muerte, fueron y victimaron a 3 personas, incluido la persona que se encontraba ahí como propietario de la peluquería. Hay una menor herida también que se encuentra estable ya en el hospital del niño, de una niña de aproximadamente 7 años de edad, que es un daño colateral. En Gómez Rendón, entre la 22 y la 23, cerca de una estación de servicio, sujetos armados llegaron hasta un lugar donde se venden jugos y dispararon a un ciudadano. La víctima fue atendida por los paramédicos y luego llevado hasta una casa de salud. Estos hechos de violencia se suman a los ocurridos en el distrito Pascuales, como la pareja que fue asesinada en el interior de un auto en Los Brejeles, norte de Guayaquil. Ambos tenían antecedentes penales. El ataque armado que dejó 10 baleados en una discoteca en Bastión Popular. Como resultado, 2 mujeres fallecieron y 8 personas quedaron heridas. Horas después, en Bastión Popular también se reportó el doble crimen de un hombre y una mujer. Sus cuerpos quedaron baleados en la vereda diagonal a una iglesia en el kilómetro 12 de la vía Daule. Según reportes, un sujeto en tricimoto habría llevado a la pareja hasta este punto y los ejecutó para luego huir. En la Marta de Roldós, el secuestro de una mujer de origen asiático en el norte de Guayaquil que quedó registrado en video cuando la comerciante se encontraba dentro de su local. Aún no se conoce su paradero. El jueves por la mañana, un caso que conmocionó a la ciudad de Guayaquil. Un menor que iba en un auto junto con su padre a una cita médica recibió un disparo en la cabeza. Según información preliminar, 2 conductores se pelearon. Uno de ellos estaba armado y comenzó a disparar. En ese momento, una de las balas impactó al menor que se encuentra hospitalizado.
Ecuador cerró el primer trimestre del 2025 con 2.361 muertes violentas. Estas estadísticas que son lideradas por la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, que ya para esta etapa del 2025 suma más de 1.000 muertes violentas. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Paula. Y ahora continuamos con más información también en materia de violencia. 5 personas fueron halladas calcinadas en la ruta del Espóndilus en la provincia de Manabí. Daniel Moreira está en el sitio para brindarnos más detalles. Hola, Daniel. ¿Qué tal, compañeros en estudio? Sí, efectivamente, en la zona centro-sur de la provincia de Manabí encontraron 5 cuerpos calcinados dentro de un vehículo. A esta hora todavía la Policía Nacional continúa con las investigaciones. Se desplegó en una zona llena de vegetación y rodeada de montañas. En medio del procedimiento llegaron al sitio familiares que protagonizaron escenas de dolor. En el lugar donde fueron encontrados es la ruta del Espóndilus, perteneciente al cantón Montecristi. Esto es un eje vial cerca del sitio El Pile. Hasta esta hora la Policía Nacional, como reiteramos, continúa con las investigaciones de este hecho violento que habrían sido 5 personas, entre ellas se manifiestan que serían servidores públicos. Hasta el momento nosotros vamos a tenerlos al tanto de las próximas emisiones con más detalles sobre este nuevo hecho violento. La Policía Nacional continúa con las investigaciones y nosotros vamos a estar aquí preste para cualquier información que se genere en el transcurso de las horas. Que tengan excelente tarde. Volvemos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel. Estaremos atentos a la actualización de esta información. La noche de este viernes se registró la detonación de un artefacto explosivo en la calle Ayacucho y la 10ª en Guayaquil. Un sujeto que, según testigos, habría intentado detonar el explosivo artesanal quedó herido cuando el artefacto estalló en sus manos antes de poder cumplir su objetivo. Sus cómplices lo trasladaron en una tricimota a una casa de salud del suburbio, donde permanece hospitalizado con lesiones graves y bajo custodia policial. La policía investiga el caso sin descartar que se trataría de una banda dedicada a las extorsiones. Y más de 100.000 personas abandonaron sus viviendas por el incremento de la violencia en el país durante el 2024. Ecuador se posiciona como el tercer país de América con más cantidad de desplazados internamente, según el informe global del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. En un informe de 117 páginas y con fecha 13 de mayo de 2025, el Consejo de Noruega para los Refugiados analiza la situación de violencia a nivel internacional. En el informe, el Consejo posesiona a Ecuador como el tercer país con más de 100.000 personas desplazadas internamente debido al incremento de la violencia en el 2024. Ecuador está por debajo de Haití y Colombia. El Consejo también cita a Quito, Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas como las zonas de mayor violencia en Ecuador. Según Catherine Herrera, consultora política de seguridad de Estado, el desplazamiento se da por el incremento de la denominada gobernanza criminal. En donde les quita su vivienda para ser entregados a otras zonas o para que esas zonas donde viven pues sean utilizados para generar más dinámica delictiva. Para Herrera, una de las principales causas de abandono de hogares es el reclutamiento de menores. Lo que hace pues que las familias obviamente quieran cuidar a sus hijos de estas actividades delictivas, de estos grupos de delincuencia organizada. Mientras para Alfonso Ortiz, secretario ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos, las bandas criminales ahora ejercen violencia radical. La gente tiene miedo y lo que opta es por salir de sus hogares y negocios, abandonando absolutamente todo. Según información de la Policía Nacional, Ecuador registra más de 3.000 muertes violentas en el primer cuatrimestre de 2025, siendo el 58% más a comparación de 2024. El Consejo de Noruega para los Refugiados resume que la mayoría de los ecuatorianos migran para sobrevivir. Erika Vera, Teleamazonas.
Y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, a través de su cuenta de X, confirmó que el cuerpo de Freddy Castro fue encontrado tras 2 meses del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en Daule. Guiñaga extendió sus condolencias a los familiares y agradeció el trabajo del cuerpo de bomberos de ese cantón. Freddy Castro es la 5ª víctima del siniestro registrado el pasado 19 de marzo. Vamos a una pausa, pero al volver, el proyecto de ley para combatir las economías criminales supera su primer debate en la Asamblea. ¿Qué proponen las bancadas y por qué genera polémica la figura de jueces sin rostros? Se lo contamos en el siguiente, después de esa pausa. Temas que importan. Gente que inspira. Momentos que alegran. Porque un buen día empieza con buen sabor. Esto es Esta Mañana. Estreno 9 de junio por Teleamazonas. 1, 2, 3. Salas con caso. 3 tablas por $1. 1, 2, 3. Únete, amigazo. Ahora más premios. 1, 2, 3. Gánate un carrazo. ¡Gato por semana! El bingo familiar del Ecuador. Todos los sábados a las 7 de la noche. ¡Cantemos bingazo! Un producto de Lotería Nacional. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El proyecto de ley para combatir las economías criminales pasó el primer debate. Las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano hicieron aportes y proponen cobrar los impuestos que adeudan los grupos empresariales, así como también la creación de jueces sin rostro. No es solamente de nuestro bloque. Con los aportes de las bancadas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachacutic, se cerró el primer debate del proyecto de ley para combatir las economías criminales, enviado como urgente en materia económica. El texto fue bien recibido por los legisladores, pues ya se modificaron en la Comisión de Desarrollo Económico los temas sensibles. Hemos modulado, se ha cambiado la detención por la aprehensión, que es una figura que existe en el COIP. Lo que hemos hecho es que no sea solo por 24 horas, sino hasta por 48 horas. En cuanto a los allanamientos sin orden judicial, en el marco del conflicto armado interno, siempre y cuando sea para combatir al crimen organizado, a la delincuencia organizada, y con un informe previo de inteligencia, se va también a permitir. La asambleísta Jairén Noriega del correísmo tomó la palabra. Propuso cambios respecto a los indultos anticipados, el uso de menores en delitos derivados de crimen organizado y uno más sobre recaudación. Es por eso que le proponemos a este país, como bancada de la Revolución Ciudadana, que se cobre el 100% de las deudas en firme que tienen los principales grupos económicos con este país. En el Partido Social Cristiano anunciaron su respaldo a la norma. No hemos tenido que hablar con el gobierno para esta ley. Es bastante positiva, más aún luego de los cambios que le ha hecho la comisión. Este proyecto de ley tipifica como delito el pertenecer a una organización delictiva y también permite la donación de empresas privadas a la policía y fuerzas armadas. Si no les damos herramientas a los policías nacionales, ¿cómo nos van a defender? Hubo pedidos para que se incluya en el texto garantías en el ejercicio de la justicia, tanto para jueces y policías. Aquello que han dicho los policías de que hablemos de una protección de la identidad de los miembros policiales, quiero extender también que vayamos de una buena vez a la lógica de los jueces sin rostro. Pregunto yo, ¿dónde están las medidas tributarias y financieras para asfixiar las estructuras criminales? ¿Dónde está la inversión en inteligencia financiera, en control aduanero, en trazabilidad de activos? Estas observaciones irán a la Comisión de Desarrollo, donde está previsto que se elabore el informe para segundo debate hasta el martes 3 de junio. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. De 25 de mayo de 2020. Tanques incinerados y accesos a paneles de control consumidos por completo son parte de las imágenes en exclusiva que muestra justamente nuestro noticiero y los efectos luego del incendio en la refinería del Pacífico el pasado 26 de mayo.
Petroecuador declaró a la refinería de Esmeraldas en emergencia para ejecutar reparaciones urgentes y restablecer sus condiciones operativas en el menor tiempo posible. Estas son las imágenes más recientes que logramos obtener después de la explosión ocurrida en la refinería de Esmeraldas el pasado 26 de mayo. El resultado evidencia las razones por las cuales Petroecuador ha declarado la emergencia a este complejo de refinación. Tanques completamente incinerados, los accesos a los paneles de control internos han sido consumidos totalmente por el fuego. Esta imagen es captada al interior de la subestación eléctrica DEL, encargada de entregar suministro eléctrico para varios sistemas de bombas de proceso, además de los ventiladores de las torres de agua de enfriamiento de esta refinería. Instalaciones prácticamente inservibles y esto, según se ha informado por parte de la estatal, obliga a mantener a la refinería fuera de operación durante al menos un mes más. De acuerdo con el reporte de daños enviado por la Gerencia de Refinación, se trata de afectaciones operativas críticas que condicionan el reinicio de la refinería en el corto plazo. Por esta razón, Petroecuador confirmó que la emergencia podría ser solventada hasta el próximo 2 de julio, mientras se garantiza el abastecimiento de gas licuado de petróleo durante las próximas semanas en el país. En otras imágenes que llegaron hasta nuestro noticiero, se aprecia otras áreas afectadas cuya evaluación inicial y según el área de refinación, reportó que los tanques de fuel oil fueron afectados, con pérdida total, además de la generación térmica comprometida. El mismo informe inicial revela que los sistemas eléctricos fueron afectados provocando daños en la subestación. Volvemos a estas imágenes donde se evidencia que para el arranque de las plantas se deberá reparar. Los sistemas, de lo contrario, no podrán operar. Razones que hacen prever que la refinería estará fuera de servicio y a partir del 2 de julio se espera comenzar la producción en tanques. En estas condiciones, Refinería de Esmeraldas ha entrado en terapia intensiva tras una explosión que fue tan solo el detonante de varios problemas que este complejo arrastra desde hace varios meses. Problemas que los advertimos en este noticiero hace un año. Hasta hace una semana operaba el 50% de su capacidad y hoy está fuera de servicio. La situación en la refinería de Esmeraldas es crítica. Técnicos que trabajan dentro del complejo y prefieren guardar su identidad aseguran que en tan solo un mes difícilmente se recupere lo perdido. Quizá sean varios meses. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y a propósito de la estatal, la gerencia de Petroecuador ha presentado inestabilidad en los últimos años. Para analistas consultados por este noticiero, la experiencia debe primar en la selección del funcionario. En los últimos 5 años, 17 personas han asumido la gerencia general de Petroecuador, de los cuales 7 han sido durante el gobierno de Daniel Noboa. He aquí 2 grandes interrogantes. La primera corresponde a los parámetros o requisitos que son tomados en cuenta para la selección del gerente general de Petroecuador, pues según la empresa coordinadora de empresas públicas ENCOEP, los aspirantes deben ser ecuatorianos o extranjeros con permiso de trabajo en el país, tener formación académica y experiencia laboral acorde al cargo. Además, presentar la actualización de los documentos que acrediten los estudios y trayectoria laboral e incluir los certificados que avalen la experiencia laboral, requisitos que son fiscalizados por el directorio de Petroecuador. Por otro lado, la segunda interrogante es que si estos requisitos se cumplen. Según el analista petrolero Miguel Robalino, los candidatos deben tener amplia experiencia, más allá de los requisitos. Nombrar gerentes con conocimiento, con experiencia, con ética en las empresas petroleras, fundamentalmente van a garantizar la seguridad, van a garantizar la eficiencia y el éxito de la empresa. Mientras, Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, señala que la selección debe tener un proceso especial. El perfil adecuado es una persona que tenga experiencia en el manejo de refinerías y que venga con un equipo de trabajo, porque no es solamente el gerente, tiene que traer con técnicos que sean de su confianza y que estén a la misma altura. Ambos concuerdan que el gerente general de Petroecuador debe transformar procesos en la empresa. Y un gerente tiene que asumir y tiene que ser claro en la posición de que tiene que hacer gobierno corporativo. Si es que viene el sector privado a reformar todos los procesos, a analizar cuáles son verdaderamente los
los puestos clave y apto para las funciones, eso se da solamente con una barrida total. Es por esto que mencionan que el Consejo Directivo de Petroecuador debe transparentar los datos y la información de la empresa más importante del país. Erika Vera, Teleamazonas. Y el directorio de SELEC EP autorizó la contratación de 7 obras para fortalecer el sistema eléctrico del país bajo el financiamiento de la CAF. El proyecto permitirá que al menos 5 unidades de negocios del país incrementen su demanda energética. Ecuador inicia la compra del equipamiento y autoriza la ejecución de obras del primer grupo del proyecto denominado Programa de Reforzamiento Energético. Son 11 los proyectos que estarán financiados con $140 millones del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, además de recursos propios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP. Esta empresa aún no ha expuesto la cifra de su inversión. Tal como se detalla en el proceso, los primeros 7 proyectos a ejecutarse corresponden a la ampliación de la subestación Esmeraldas, con una línea de reforzamiento de 138 kilovatios. Además, al sistema de transmisión Palestina, aquella que tiene 2 obras, la subestación Palestina y el seccionamiento de la línea de transmisión Quevedo Chorrillos. La ampliación también se da al sistema de transmisión Puerto Inca con la subestación Puerto Inca y el seccionamiento de la línea de transmisión Milagro San Ildefonso. Y las 2 últimas obras corresponden al sistema de transmisión Bajo Alto San Ildefonso. Aquí la ampliación de la subestación San Ildefonso y el seccionamiento de la línea de transmisión Milagro Machala. Con esta primera fase, las unidades de negocios del Oro, Guayaquil, Guayas, Los Ríos, Milagro y Esmeraldas incrementarán la calidad energética beneficiando a los sectores productivos como el acuícola. Se prevé que el concurso para ejecución de la primera fase se publique durante el mes de junio en el portal de compras públicas CERCOP. Erika Vera, Teleamazonas. Y es momento de una nueva pausa, pero al volver le contamos que el restablecer el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez de Guayaquil es una tarea pendiente. Expertos hablan del costo y el tiempo que tomaría su reactivación. Pero además, Ecuador suma nuevas rutas internacionales en el 2025. ¿Cuáles son los destinos y qué motiva esta expansión aérea? Ya regresamos con esta información. El lunes, en Ahora Caigo, al ritmo de marimba. ¡Eso, qué lindo! ¡Muy bien! La diversión llegará a su punto máximo. Alegre aunque estemos cansados. Las huellas elegidas ¡excelente, Luis! harán la combinación perfecta para alcanzar un increíble monto acumulado. ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Locura! Ahora Caigo, lunes, 9 de la noche, por Teleamazonas. Cuando te veo, encuentro un misterio. Caminar junto a ti es descubrirte y conocerte en cada paso. Y me encanta la alegría que hay en ti. Porque estoy muy feliz de conocerte al fin. Soy la Amazonía y siempre soñé con tu llegada. Bienvenido a casa. Deja de ser extranjero en tu tierra. El nuevo Ecuador. 24 horas, lunes a domingo, 8 de la noche. Regresamos con más información, amigos. Restablecer el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez de Guayaquil ayudaría a evitar brotes de enfermedades como la tosferina, afirman especialistas. La readecuación tardaría más de 2 años y podría costar $200 millones. Así fue como lucieron los centros de salud en Guayaquil a inicios de mayo, totalmente colapsados. Padres de familia buscaban vacunas contra la tosferina y fiebre amarilla. Médicos afirman que la falta de dosis a ciertas horas del día se pudo haber evitado si estuviera operativo el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Y es que durante más de 70 años el instituto impulsó el desarrollo de vacunas.
entre las que constaba la pentavalente. También aportó a la vigilancia epidemiológica, además elaboraba sueros antiofídicos que sirven para neutralizar el veneno de las serpientes al momento de una picadura. En 2012 se tomó la decisión de eliminar el instituto mediante decreto y se lo dividió en dos, en el INSPI y ARCSA. El daño que se le ha hecho a la salud pública del país es tremendo. A inicios de año, el mandatario Daniel Noboa, durante una visita al avance de la construcción del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del INSPI, aseguró que su gobierno busca recuperar el prestigio nacional en el tema de vacunas. Nosotros debemos de trabajar en lo importante, en lo sostenible, en darle de nuevo al Ecuador lo que tenía. De su parte, especialistas aseguran que restablecer el Instituto Isqueta Pérez podría tardar 2 años y tendría un costo de aproximadamente $200 millones. Porque tiene que montar infraestructura, tiene que montar equipos de investigación. Mientras tanto, los galenos sugieren al Ministerio de Salud establecer alianzas con universidades para la elaboración de vacunas. Ejemplo, la de sarampión, porque ya hay sarampión en el resto de la región y de aquí a 4, 5, 6 meses vamos a estar hablando de que ya tenemos casos de sarampión. Vamos a estar otra vez igual que la toferina. Al momento, el Ministerio de Salud continúa importando vacunas y especialistas destacan que en las programaciones de compra no se consideran brotes de enfermedades o epidemias. No es la primera vez que Ecuador intenta reanudar la elaboración de vacunas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y para este 2025, Ecuador suma 3 rutas aéreas a Estados Unidos y una a Argentina. La alta demanda de pasajeros hacia estos destinos es la principal causa de esta decisión. La mayoría son rutas aéreas que las aerolíneas suspendieron años atrás y ahora han decidido retomarlas. Desde diciembre, por ejemplo, una línea aérea reanudará la ruta Guayaquil-Nueva York. En su momento la suspendió por motivos operacionales. Representantes de agencias de viaje aseguran que desde ya los ciudadanos están comprando boletos aéreos para esta ruta. El avión que la operará será un Airbus 320 con capacidad para cerca de 180 pasajeros. Hoy por hoy la van a reanudar de lunes a viernes, sábados y domingos también, es decir, todos los días de semana, un vuelo diario. Y sale desde Guayaquil a las 4 de la tarde y llega a John F. Kennedy a las 22:30. Y el retorno sale de John F. Kennedy pasado la medianoche y está llegando cerca de las 7 de la mañana acá a Guayaquil. Otra de las rutas que se reanudará es la Guayaquil-Fort Lauderdale, Estados Unidos. La operará una aerolínea low cost a partir de julio. Desde febrero, Ecuador no tenía esa ruta directa hacia esa localidad de la Florida. Mientras tanto, otra línea aérea implementará desde octubre la ruta Guayaquil-Miami. Asimismo, esa aerolínea desde inicios de año puso en marcha la ruta Guayaquil-Buenos Aires. Especialistas aseguran que el incremento de rutas se debe principalmente a la alta demanda de pasajeros. Antes teníamos una migración que solamente iba y no regresaba, evidentemente, y hoy por hoy ya tenemos un movimiento de turistas como tal, con su boleto de ida y vuelta. Los vuelos directos normalmente a la Florida están saliendo en su ocupación a más del 85%. Mientras tanto, hay al menos 3 rutas que se activan por temporada y demanda de pasajeros. Se trata de la ruta directa Guayaquil-Medellín, Guayaquil-Cartagena y Guayaquil-Punta Cana. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y ponga mucha atención a la siguiente información. En Ecuador, los menores de 18 años de edad representan el 30% de la población. Este grupo atraviesa por necesidades y desafíos educativos, nutricionales y de seguridad. María Gracia Chacón nos presenta las principales cifras para entender la realidad de la niñez en el Ecuador. Adelante, María Gracia. Saludos, así es, en Ecuador hay 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes de un total de 18 millones de habitantes. El número de menores que viven en pobreza es alto. El INEC indica que 1.3 millones de niños son menores a los 5 años y el 36.5% de ellos vive en situación de pobreza por ingresos. No pueden acceder a necesidades como educación, salud o vivienda. En cuanto a salud y salubridad, 1 de cada 5 niños y niñas menores de 2 años sufre desnutrición crónica infantil. Las poblaciones más afectadas son las indígenas. Además, 30.5% de los hogares con niñas y niños menores de 5 años
consumen agua contaminada con la bacteria Escherichia coli, encontrada naturalmente en el intestino de personas y animales, que puede causar infecciones urinarias y enfermedades respiratorias o intestinales. Las dos últimas son las principales causas de muerte en niños menores de 5 años. Con respecto a la educación en el país, hay más de 450,000 niños y adolescentes de entre 3 y 17 años que no asisten a uno de los 16,000 planteles educativos a escala nacional, según el Ministerio de Educación. Finalmente, las cifras más impactantes son las de violencia. De acuerdo al INEC, entre 2021 y 2024, los homicidios contra niños y adolescentes de entre 0 a 17 años aumentaron en 627%. Es la primera causa de muerte en adolescentes de 12 a 17 años. Además, 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años es maltratado física o psicológicamente en sus hogares. Por ello, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2.060 niños y adolescentes viven separados de su entorno familiar. El 48% debido a maltrato, el 15% por negligencia, el 13% por violencia sexual y el 11% por abandono. Gracias, María Gracia. En otro tema, el Metro de Quito, una de las obras más costosas y esperadas de la ciudad, continúa enfrentando inconvenientes pese a los millonarios contratos de mantenimiento que están vigentes. Desde la apertura se han registrado más de 200 fallas solo en el sistema de puertas automáticas, generando retrasos y molestias a miles de usuarios. Son las imágenes que se han vuelto frecuentes en el Metro de Quito. Se apagaron las luces del metro, voy a llegar. Problemas en las puertas de los trenes, usuarios intentando salir en medio de las emergencias y con ello la confusión de quienes a diario utilizan este medio de transporte público. Según datos oficiales, desde su inauguración en diciembre de 2023, el metro ha registrado cerca de 200 fallas recurrentes en el sistema de puertas automáticas, de las cuales un 5% afectó la operación. Según Diego Mosquera, coordinador de mantenimiento, muchas de estas incidencias se deben al comportamiento de los usuarios. Es un comportamiento que tenemos que reforzar, un no muy buen comportamiento. Los usuarios obstruyen las puertas. Cuando el mecanismo se cierra, hace algunos intentos, pero por la fuerza que presentan los usuarios para tratar de ingresar, en algunos casos se han presentado daños ya en el mecanismo. Este tipo de incidentes ha ocasionado en algunos casos retrasos en la llegada de los trenes. Desde el inicio de la operación comercial, se han registrado exactamente 10 demoras superiores a los 15 minutos. Pasa porque somos desordenados. El señor transportista siempre dice, por favor retírense de las puertas, pasen, no se queden ahí. No obstante, desde el interior del Consejo Metropolitano surgen dudas respecto a los contratos de mantenimiento que se encuentran vigentes y sobre todo que ante estos inconvenientes no hay respuestas claras. Nosotros tenemos un metro que no tiene mantenimiento preventivo correctivo, vamos a ver con el tiempo que existe un mayor desgaste. Y ese mayor desgaste se expresa, por ejemplo, en fisuras de los carriles, se expresa, por ejemplo, en unidades, en trenes que están dañados. El gerente del Metro de Quito tiene la obligación de, ante la prensa y ante los concejales, tener respuestas permanentes. No es y no hay ninguna excusa que se pueda presentar para que el gerente del metro no dé respuestas. Desde el Metro de Quito se aclara que actualmente están vigentes 6 contratos en este sistema. Empresas como CAF, Siemens y Alstom son responsables del mantenimiento de trenes, sistema de energía, señalización y puertas automáticas. Por otro lado, la operación de estaciones, accesos y atención al usuario están a cargo de la empresa operadora del Metro de Quito. El sistema de energía equivale a 5.5 millones anuales de mantenimiento. En el tema de señalización, el presupuesto referencial será de 6.5 millones. Con el tema de material rodante, actualmente el presupuesto referencial es de 8.5 millones.
y para infraestructura el presupuesto referencial es de 14.8 millones. Es decir, solo para mantenimiento son alrededor de 35 millones de dólares. Pero las fallas persisten y una unidad sigue paralizada desde el año 2023. Tras estos inconvenientes, los usuarios esperan un servicio más estable y la expectativa hoy crece con la nueva fase que inicia el 1 de junio, cuando los capitalinos podrán abrir las puertas de los trenes con solo pulsar un botón. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Es momento de otro corte, pero al volver, la Corte Suprema de Estados Unidos autoriza revocar el estatus de más de 500,000 migrantes. ¿Qué implicaciones tendrá esta polémica decisión y a quiénes afecta? Se lo contamos después de esta pausa. Con los jóvenes que han puesto de cabeza a TikTok con sus ocurrencias y buen humor. Y el día en que Maradona cambió la historia del fútbol y se volvió inmortal para los napolitanos. No se lo pierda. América Vive. Hoy, 10 de la noche, por Teleamazonas. 1, 2, 3. Tablas con mi caso. 3 tablas por $1. 1, 2, 3. Únete a mi gaso. Ahora más premios. 1, 2, 3. Gana tu carrazo. El bingo familiar del Ecuador, todos los sábados a las 7 de la noche. ¡Cantemos Bingazo! Un producto de Lotería Nacional. Este domingo en Día a Día. ¿Y si un día alguien de su familia saliera y no regresara jamás? Miles de ecuatorianos siguen buscando a sus desaparecidos. Además, bicicletas para quienes no pueden ver y otras que llevan la aventura a otro nivel. ¿Y por qué la violencia cotidiana se ha instalado en casas, calles y hasta esperando en las filas? Día a Día, domingo 9 de la noche, a nivel nacional. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Mañana, 3:45 de la tarde. Y es momento de las noticias del mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump revocar el estatus de permanencia de 532,000 migrantes. La decisión ha sido criticada, advirtiendo sobre consecuencias devastadoras. Nuevo golpe de Donald Trump en su lucha contra la migración ilegal. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes la revocación del estatus del parol humanitario para más de 500,000 de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este permiso de permanencia temporal había sido otorgado por el gobierno de Joe Biden como parte de un esfuerzo para reducir las llegadas irregulares al país. Con el fallo del máximo tribunal, la administración de Trump tiene luz verde para eliminar esta protección, exponiendo a los migrantes a la posibilidad de deportación. El programa de parol cubría aproximadamente 532,000 personas que ahora enfrentan un futuro incierto. La decisión de la Corte Suprema, que es temporal, se produce mientras el caso continúa su curso en los tribunales inferiores, pero ya ha generado gran preocupación entre los indocumentados. En este contexto de debate, 2 juezas del tribunal manifestaron su desacuerdo, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras de esta medida. De acuerdo con su postura, los migrantes se enfrentarían a 2 opciones extremas: regresar a sus países de origen, donde corren riesgo de persecución o violencia, o quedarse en Estados Unidos exponiéndose a la deportación inmediata. Este fallo es parte de una estrategia amplia de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias. La Corte Suprema ha dado un paso significativo en este conflicto migratorio, pero las complicaciones sociales y humanas de esta decisión seguirán siendo tema de debate. Mateo Paredes, Teleamazonas. Y en Florida, Estados Unidos, más de 100 trabajadores de una construcción fueron arrestados en un operativo liderado por el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla de Caminos. Los detenidos, originarios de México, Venezuela, Nicaragua y Honduras, laboraban en una obra cerca de la zona universitaria. Los migrantes fueron enviados a centros de detención y algunos grabaron y transmitieron en vivo su traslado. Estas redadas generan preocupación entre la comunidad migrante en ese país.
Y la tormenta tropical Alvin se ha degradado a una baja presión remanente. Sin embargo, representa todavía una amenaza directa para Estados Unidos. Sin embargo, sus remanentes podrían generar lluvias dispersas y tormentas eléctricas en el sur de California y Arizona durante el fin de semana. Las autoridades meteorológicas advierten sobre posibles descargas eléctricas y vientos que podrían levantar polvo, aunque no se esperan impactos significativos en ciudades estadounidenses. Y esta semana en el mundo actual le contamos los avances que nos trae la inteligencia artificial, pero también los riesgos que esta representa según la ONU. María Fernanda Utreras nos tiene los detalles. Hola, Mafer. Gracias por acompañarnos una semana más en Mundo Actual. Entre las principales novedades de esta semana está el primer torneo de box de robots humanoides. ¿Cómo fue y en dónde? Les cuento más en el siguiente reportaje. Lejos de la ficción y en una escena que parece irreal, el primer torneo de box protagonizado por robots humanoides se convirtió en un hecho en la ciudad Hangzhou, en China. Se trata de un evento que combinó combates reales con control humano en tiempo real y retransmisión global. Durante el box denominado World Robot Championship, 4 robots G1 desarrollados por la empresa Unitree Robotics compitieron en un ring utilizando algoritmos de control de movimiento y estructuras biónicas diseñadas para responder en milisegundos a las órdenes de sus operadores. Las peleas fueron evaluadas por un árbitro real según criterios técnicos como la precisión de los golpes, la estabilidad en movimiento y la capacidad de recuperación tras caídas. Según el Instituto Chino de Electrónica, el mercado de robots humanoides en ese país podría alcanzar los 121.052 millones de dólares en 2030, en un contexto de rápido desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. Y en el distrito tecnológico de Guangzhou, en Wuhan, China, opera el primer sistema de tren suspendido sin conductor del país, que ofrece una alternativa moderna y panorámica al transporte urbano tradicional. Este medio automatizado recorre 10,5 kilómetros y conecta 6 estaciones en su primera fase. Se espera que en su segunda etapa el recorrido se amplíe hasta los 26,7 kilómetros con 16 estaciones, mejorando la movilidad en este polo de la innovación de Wuhan. Y a propósito de este tema, le contamos que la ONU informó que 1 de cada 2 empleos podría verse afectado por la inteligencia artificial, un mercado que alcanzará los 4,8 billones de dólares en menos de 10 años. En un informe, el organismo internacional precisó que la inteligencia artificial está transformando las economías, creando oportunidades, pero también planteando riesgos de mayor desigualdad. Según el documento, el uso de la IA podría afectar el 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo, ofreciendo ganancias de productividad, pero también suscitando preocupación por la automatización y la pérdida de puestos de trabajo. Esto fue todo por hoy en Mundo Actual, pero les esperamos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos.